como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper. Vamos pues, mi querido Aries, vamos a ver la lectura de hoy que corresponde. ¿A quién estaremos leyendo el día de hoy? ¿Qué tenemos que hablar sobre esta personita especial? Porque definitivamente mis lecturas son para el amor, el desamor y quizás algunas otras cositas más que se puedan colar por ahí, pero realmente es más que todo para el amor. Vamos a ver entonces qué nos pueden estar diciendo. A lo mejor voy a combinar hoy un poquito con el oráculo de la gitana. Probablemente voy a sacar algunas cartitas y vamos a ver entonces qué nos dice este famoso y bello diamante del tarot. ¿Ok? Vamos entonces. Ajá. Aquí ya con esta cartita así, ya yo podría decir que a lo mejor yo puedo estar hablando también de un presente, no solamente de un pasado. Esta parejita, porque todo lo que voy a sacar, estas 9 cartas más el consejo, son para esa personita especial que tienes en tu mente. Tú preguntarías, por ejemplo, esto es una buena pregunta, esto es una respuesta para una pregunta, si por ejemplo, ¿cómo va mi relación? Yo te diría que esta relación va, pero de maravilla. Una persona que de verdad está muy, muy satisfecha con la relación, que se siente bien. A pesar de los pesares, se siente bien. Si fuera una lectura para alguien del pasado que tú quieres preguntar por tu ex, yo diría, esta persona por el momento se siente bien donde está. No hay ningún problema. Por ahora, por ejemplo, si va a venir o no va a venir, no lo sé. Lo cierto es que se siente bastante cómoda donde anda. Vamos a seguir entonces sacando cartas. Yo te las voy a ir mostrando todas y luego vamos a ir poco a poco, vamos a decir, analizando poco a poco esta situación, ¿de acuerdo? Mira, bonitas cartas que están saliendo para esa persona, por ejemplo. Entonces, mira qué bonita está esta carta, que es ese gran mago maravilloso haciendo su magia bella. Mira, mucho amarillo que sale. Está aquí también otro arcano, que es el de la fuerza. Vemos aquí noticias lentas que se dan o que se reciben. Este es el centro del diamante, donde alguien definitivamente lucha por la causa, lucha por la relación. Alguien que definitivamente, y digo que tiene que ser esa persona porque estas cartas son para esa persona, lucha definitivamente por esta relación a como de lugar. Veo aquí que definitivamente pásele quien le pase por el medio. Esta persona no tiene sino ojos para ti, mi querido Aries. No tiene sino ojos para ti, más nada. Seguimos. Sí, es cierto que quizás a lo mejor esta persona siente que de alguna manera habrá perdido un poco de sí mismo o o algo de ti ha podido perder. Y mira lo que viene acá. Viene alguien, una persona que posiblemente pueda ser hasta su contrincante o su rival. Y sí que veo, mira, definitivamente ya lo estoy viendo mejor. Por eso es que tengo que sacar todas las cartas de una buena vez, porque mira esto. Resulta, mi querido Aries, que esta persona muy bien que se siente donde está, pero quizás a lo mejor sus pensamientos están más cómodos si estuvieran contigo. Pareciera ser que lo que quiere esta persona es trabajar con esa magia blanca de ese mago y tener esa fuerza suficiente para venir a luchar por la relación. Veo que no se le hace muy fácil la situación porque está muy metida o muy metido esta persona con respecto a ti. Fíjate tú que alguien se le puede estar metiendo por los ojos o digamos, alguien se le puede estar acercando para una relación y esta persona no quiere saber nada de nada. Lo que le interesa y lo que quiere es la relación contigo. Estoy hablando de un pasado. Y esa persona definitivamente siente que ha perdido todo porque muy probablemente está enterándose o está sabiendo de que tú tienes ahora a alguien.
muy probablemente ya tú pasó el tiempo y ahora hay alguien en tu vida diferente y esa persona lo está viendo y ahora sabe pues que definitivamente todo lo de ustedes se ha terminado. Una persona que en verdad no habla, pero verdaderamente mira qué tristeza hay. Hay una gran tristeza aquí en esta situación porque esta persona definitivamente ha sabido, ha entendido, ha terminado de comprender que mucho que luche, quizás esta relación la ha perdido. Quizás ha perdido esta batalla. Por mucho de que esta persona se quiera forzar, quizás más adelante, probablemente puede ser que haya algo, alguna esperanza. Pero estoy viendo que definitivamente, Aries, realmente las cosas son como son. Ya tú diste tu última. Aquí se ve, por ejemplo, aquí claramente estoy viendo, Aries, que en resumen, te lo pongo en un resumen ya. Para el pasado, aquí se está viendo que ya tú pasaste página, mi querido Aries. Esta persona quiere venir a luchar por la relación, quiere venir a enfrentarse quizás con esta otra persona que tienes contigo, pero no enfrentarse directamente ni físicamente, sino que quiere por lo menos luchar para que tú vuelvas otra vez con esa persona, con tu ex. Pero pareciera ser que como que no se ve ese resultado, no lo está obteniendo. Siente que definitivamente ha perdido por sus acciones, ha perdido por la manera como quizás terminó esta relación, ha perdido quizás por ese comportamiento que tuvo, muy probablemente, Aries, y tú definitivamente entonces has decidido seguir tu vida y has cambiado, has pasado página. Ya esto es como una segunda etapa. Aquí ya no es que yo te vaya a decir, pasa página, mi querido Aries, es mejor que pases la página porque esta persona se ve que no termina de venir, tal y qué sé yo. Efectivamente, tú pasas tu página, sueltas lo que tienes que soltar y ahora es esta persona la que está enganchadísima y quiere a como de lugar, no te quiere perder, no quiere en absoluto. Va a venir con todas sus luchas, va a venir o está viniendo, no lo sé. Lo cierto es que se entera o ve o tú le dices que hay alguien más en tu vida y ya definitivamente esta persona quiere morir. Vaya pues, se ve que el tarot le está aconsejando que lo mejor es que se quede, como quien dice, tranquilo o tranquila, porque en verdad ya esto, digamos, esta relación que tú puedes tener con alguien o que vas a tener con alguien ya es algo que ya está hecho, pues ya está previsto, ya esta persona se tardó demasiado en volver y entonces ahora mira, una tardanza que tuvo y ya definitivamente pues tú no esperaste. Veo sí que hay tristeza, se ve que hay cierta tristeza en la situación y que no te tocó más remedio. Tuviste que definitivamente tomar esa decisión, quizás a tu pesar, pero tuviste que tomar esa decisión. Si estuviéramos hablando de un presente, yo te diría todo lo contrario, ¿no? Yo te diría que esta persona está muy satisfecha donde está, se siente muy alegre, cada día con más fuerza y diciendo, por sobre todas las cosas, yo voy a luchar por la relación, yo voy a luchar por mi amada o mi amado Aries. Ponle tú que tengan algún problemita hoy en día en la relación, en el presente. Igualmente, esa persona no se va a dejar, esa persona va a querer luchar a como de lugar por esa relación, ¿sabes? Así que, de una manera o de otra, el único detalle es que quizás para el pasado, yo no sé tanto para el presente, pero yo veo que para el pasado esta persona definitivamente no tiene el mejor de los resultados porque hay alguien más que intercede, hay alguien más que entra a la relación. ¿Entiendes? Entonces, muy a pesar, aquí se ve que son luchas y luchas que va a tener esa persona para contigo o para la relación, para mantener la relación. Quizás en el presente a lo mejor han habido algunos inconvenientes, ¿cierto? Algunas disputas, algunas peleas, algunas contradicciones o algunas contiendas. Y sin embargo,
Esta persona lo que quiere es más que nada mantener la relación a como de lugar, pero hay cosas que a veces no se pueden mantener. Hay cosas que a veces, por mucho de que tú quieras montar allí en esas bases, si las bases no están bien formadas, esas bases se vienen abajo. ¿Oíste? Así que de verdad yo diría, por mucho de que esté muy contenta o muy cómoda esa persona para contigo, estoy viendo que esa persona al final está perdiendo, siente que está perdiendo tu cariño, siente que está perdiendo tu amor definitivamente. Mira, ¿por qué será? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué esta persona está perdiendo el cariño cuando se ve tan cómoda y cuando quiere hacer su esfuerzo? Yo no sé. Eso ya es algo que tendríamos que verlo más adelante. Pero sí veo que al final esta persona como que va a tener que resignarse. Porque veo aquí que más bien tú sales, tú te vas, tú quieres hacer otro camino, tú quieres recorrer algo, ya tú dijiste hasta aquí y hay alguien más pues también que puede estar presente por allí o que puede venir en cualquier momento. ¿De acuerdo? Ahí te estoy dejando entonces yo con esta lectura, mi querido y adorado Aries, para aquellas personas que están en ese pasado, hablando de ese pasado, o que hay un presente, algo conflictivo, este es el resultado. Para algunos de ustedes, no será para todos. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.